Hola, hola a toda la comunidad de Economía en Simple, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a tener una actividad muy buena, muy entretenida. Vamos a tener una actividad en vivo hablando sobre las relaciones internacionales en la nueva constitución. Así que aquí vamos a tener un invitado estrella, que ahí lo van a poder ver a prontitud. De hecho, le vamos a mandar una invitación. Le vamos a pedir que entre. Entonces, aquí... Listo. Entonces vamos a esperar a que nos acepte. Ahí nos aceptó. Profesor, ¿Cómo estás? ¿Cómo muy estás? bien usted. ¿Cómo está? Muy bien, estimado, muy bien. Qué Gracias. bueno. Esperando este momento. Buenísimo. Bueno, comunidad, aquí tenemos al profesor Jaime Medrapo, que es director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Gobierno y de Derecho y de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Universidad de la cual yo también soy parte, estoy estudiando. Estoy estudiando ingeniería, pero ahí está, siempre hay puntos de conexión que nos permiten hacer este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias, profesor, por la invitación. Muchísimas gracias por la corrección también en su momento, cuando hicimos el post. No, muchas gracias a ti por la invitación. Son temas interesantes conversar y además con estas tecnologías que nos permiten estar tan de cerca y poder reflexionar sobre algunos temas. Así que totalmente a tu disposición, Felipe. Buenísimo. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, para partir, primero, primero podemos partir, ¿cómo definiría usted las relaciones internacionales, como a nivel general? De ahí vamos a ir escalando un poco más al tema que nos convoca sobre la Constitución. Bueno, es toda la política que emana del Estado orientada hacia la forma en que nos vinculamos en las relaciones interestatales, que finalmente nos impactan a todos. Yo creo que básicamente eso es las relaciones internacionales. Se estudia a través de distintos paradigmas, de distintas lógicas de estratégicas, tiene que ver con el estudio de las ciencias sociales, pero la particularidad fundamental es que mira básicamente cómo nos relacionamos más allá de nuestras fronteras. Eso es lo más sustantivo. Perfecto, profesor. Bueno, ahí como un poco la definición simple de lo que podría ser los derechos en las relaciones internacionales, en marco también de lo que es el derecho internacional y del cual usted también tiene bastante conocimiento al respecto. Siempre hay que estar conociendo más y aprendiendo más, pero sí, alguna especialización tengo en materia de derecho internacional. Perfecto. Bueno, profesor, ahora vamos al grano con el tema de la Constitución y me gustaría saber sobre su opinión a nivel general sobre el artículo 14 que nos trae la propuesta, que tiene que ver sobre las relaciones internacionales precisamente a nivel constitucional. Y después le vamos a hacer una opinión particular sobre lo que tiene que ver con la zona prioritaria de las relaciones internacionales, que tiene que ver con esto con América Latina y el Caribe. Mira el texto constitucional en comparación a los otros que hemos tenido durante nuestra historia republicana, marca un cambio bien importante en materia de política internacional. Y cuando digo esto, digo la política exterior, de alguna manera estaría siendo revisada muy profundamente lo que hemos hecho particularmente en las últimas décadas, con la lógica de integración a la mayor cantidad de países posibles, de mercados posibles, estando presente en Oceanía, estando presente en la Unión Europea, en el norte de América, en Asia Pacífico, sin duda. Entonces, de alguna manera, constitucionalmente, al dejar una preferencia por Latinoamérica, marca de alguna manera un nuevo paradigma en las relaciones internacionales que quisiera impulsar esta propuesta constituyente del constituyente y básicamente replantea la estrategia de inserción en el mundo. Eso desde la perspectiva del derecho internacional, que de alguna manera se señala que se podrían revisar todos los tratados internacionales, dependiendo los temas, por cierto, más bien de sostenibilidad y sobre todo lo que está de alguna manera visto en todo el documento, que es una mirada más bien desde los grupos subnacionales o de los pueblos originarios. Entonces, ahí hay un elemento bastante diferenciador de lo que hemos visto antes, una suerte de revisión muy profunda de lo que hemos hecho desde la República. Yo creo que tiene un enfoque bien distinto, más bien posmoderno,
con una agenda del siglo XXI, pero más allá de eso, es una revisión muy profunda a lo que hemos heredado hasta ahora, que viene de la modernidad, que viene con las instituciones, viene un cuestionamiento de las instituciones, la forma también como se tiene que legitimar la política interior y exterior, por cierto. Entonces, yo creo que eso es lo más sustantivo. Me llamó la atención no solamente que el principio de propiedad esté un poco más relativizado en el texto constitucional, sino que además, por ejemplo, y eso ¿dónde lo puedo ver? Lo puedo ver en las propias concesiones a los puertos, que se podrían revisar. El único aspecto de tratados que no se estarían por revisar y que se dejan a firme son los relativos a materias de derechos humanos. Eso de alguna manera también es tranquilizador, pero lo que llama mucho la atención es que por este nuevo reparto de poder que busca de alguna manera el texto constitucional, esta nueva morfología que pretende establecer en el país, cambiaría o modificaría bastante de nuestra política exterior. Después, más adelante, podemos ver cómo puede influir incluso con los países vecinos, Felipe. Claro. Sí, ahora la pregunta del millón es, ¿por qué no institucionalizar una zona prioritaria? Eso es lo que quizás muchos no entienden, quizás algunos que se han leído ya la Constitución, o algunos que incluso están recién empezando a meterse en todos estos temas. ¿Por qué constitucionalizar algo que podría parecer más un tema de gobierno, más que como un principio constitucional, como en este caso en la priorización de América Latina y el Caribe en cuanto al marco de la integración regional, digamos? Mira, básicamente porque es precisamente esto, yo creo que es porque se quiere dejar de manifiesto un giro copernicano en cuanto a la conducción. Al colet preferentemente con Latinoamérica, ciertamente la incerteza es un tema fundamental. ¿Cuáles son los alcances de esa definición? Es decir, en los acuerdos comerciales, en términos de trato de carácter financiero, ¿cuál es esa preferencia por Latinoamérica? ¿O es solamente declarativo? Y al estar constitucional y pensando que después tendrían que haber una serie de leyes que estén en coherencia con el documento principal, que es la Constitución, tendríamos que entender que en el fondo se estaría deconstruyendo lo que hemos hecho en las últimas décadas, como lo señalaba hace un rato. Y lo que tú dices también es muy verosímil. Eso es lo que nosotros estábamos más bien acostumbrados, que cada gobierno pusiera ciertos énfasis en materia de política exterior, aunque podríamos señalar también que hay una suerte de política de Estado, porque gobiernos de centro izquierda y centro derecha más bien han mantenido ciertos elementos sustantivos de nuestra política exterior. Eso ya desde el retorno de la democracia, en cierto sentido, ha habido ciertos consensos que hoy día parecieran estar revisándose, estarían cambiando. La propuesta del constituyente significa un cambio muy significativo en ello, en un mundo en que claramente va hacia una suerte como de anarquía nuevamente, cada vez hay menos compromiso con las instituciones internacionales, el mismo desgaste que nosotros vemos en nuestras propias instituciones por parte de la ciudadanía, que de alguna manera cuestiona, también se ve en lo internacional, válido para el régimen de Naciones Unidas, incluso para los Estados-naciones. Y en este sentido y en este contexto, la propuesta del constituyente tiene bastante de aquello, porque de alguna manera invita a revisar todos los tratados, todo lo obrado, y de alguna manera nuestra política de alianza y nuestra estrategia de desarrollo está absolutamente vinculada con esa estrategia de insertarnos en el mundo. Y no cambia solo eso, sino que el paradigma de seguridad también. Si me permite señalarlo ahí en temas, también a las Fuerzas Armadas no le dan competencia o capacidades para, de alguna manera, controlar, por ejemplo, lo que hasta ahora hacen, que ayudan o colaboran, por ejemplo, en el tema del narcotráfico con Directemar, en todo lo que es la frontera marítima. Entonces, cuando eso no queda anclado en la Constitución, por cierto que todavía podría estarlo en alguna ley posterior, pero de alguna manera hay una actitud como de ocupar a las Fuerzas Armadas estrictamente para lo necesario, que es la seguridad nacional, entendiendo como ello una amenaza externa y no apoyando. Entonces, eso es una redefinición que en todo sentido tiene que ver con como la forma en que se entiende la política exterior del país. Claro, y en ese sentido, tratando como rescatar un poco, y en medio como lo que dice usted, profesor, de la anarquía que se está viviendo a nivel mundial, los quiebres que se están viviendo en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania, un poco la fragmentación, o quizás como la, la pérdida como no sé si como de identidad o qué cosa podría ser. Ahí usted podría tener una mejor palabra para definirlo, sobre lo que está pasando con la Unión Europea como tal también, posterior al Mira, Brexit, un poco la baja de perfil que tiene.
Es una excelente pregunta, muy profunda, por cierto. Aquí estamos tratando de hacer simplemente titulares para más o menos ver las grandes tendencias. Lo que podemos sostener es que tanto como señalé hace un momento, la propia Naciones Unidas están siendo muy poco eficientes en algún sentido y por tanto cada vez menos creíbles para resolver los grandes conflictos a nivel internacional, como el que tú mencionabas, la guerra en Ucrania, Rusia. Es un elemento constitutivo. El Consejo de Seguridad ya parece no estar legitimado para resolver esos grandes problemas. Por cierto que durante la Guerra Fría, siglo XX, tampoco pudo resolverlos mucho, pero sí tenía una mayor influencia e injerencia. Por lo pronto, cuando eran dos potencias intermedias, podía hacer algo. En cambio ahora, que es una potencia incluso del propio Consejo de Seguridad, como Rusia, pareciera absolutamente inmovilizada y carente de poder llegar a una solución a ese conflicto o plantear una estrategia de acuerdo al derecho internacional y de acuerdo a las voluntades de las potencias que están en el Consejo de Seguridad. Y eso, si nosotros vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, también el Brexit es una buena manera de tratar de entender lo que está pasando a nivel global. Hay una suerte como de cansancio, revisión. Por cierto, que pareciera que hoy día habría una suerte de comillas de arrepentimiento de los ciudadanos del Reino Unido. Sin embargo, esto está trayendo hondos costos, tanto económicos, por lo menos parcialmente, no sabemos en el futuro, en eso hay distintas visiones, si Reino Unido con una alianza más estratégica y más cercana con los Estados Unidos puede paliar o mitigar lo que desde el punto de vista del costo social y económico que está teniendo por la salida del Brexit. Habían sido muy halagüeños, los pronósticos que hacían respecto de salirse, todo lo rentable, las mejoras, las negociaciones que podía tener el Reino Unido, la ampliación de su mercado, la poder hacer una alianza con otros estados-naciones que no están dentro de la Unión Europea, haciendo nuevas alianzas estratégicas en lo comercial, en lo político, en lo económico, definitivamente. Pero sin embargo, hoy día hemos visto como un proceso que llevó 70 años de prosperidad, 70 años de una paz relativa a toda Europa, que es un continente que estábamos acostumbrados a verlo en guerra, cosa de ver sinópticamente lo que ha sido su historia, ha sido una historia conformada a hierro, a guerra, y estos fueron 70 años de cierta tranquilidad, estabilidad y, por cierto, de mucha prosperidad para sus ciudadanos. Sin embargo, hoy día todo eso se está de alguna manera revisando, está muy complejo. La suscripción de cualquier acuerdo internacional también lo está. Y América Latina no es la excepción. Durante el siglo XX, y aquí muy rápidamente te cuento, todos los proyectos de integración quedaron prácticamente que nunca cumplieron con las expectativas de los propios tratados constitutivos. Estoy pensando en el Pacto Andino, estoy pensando en el mismo Mercosur, que ya se comienza a instalar a fines del siglo XX. Estoy pensando, bueno, en la que duró muy poco, la propia UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas. Bueno, y así podríamos nombrar una gran cantidad de propuestas de asociación y de integración que significan ser soberanía, que finalmente no prosperaron y que, por cierto, nosotros hemos podido señalar que América Latina no ha tenido realmente vocación de integración. Pero tenía el referente de la Unión Europea, queríamos imitar a la Unión Europea y en ese sentido siempre era una motivación. Sin embargo, cuando entramos hacia la globalización y hacia la interdependencia compleja y empujamos el regionalismo abierto que Chile capitaneó de alguna manera en América Latina, después se sumaron otros países de la Alianza del Pacífico, que son bajada de aranceles, insertarse en los mercados a nivel global, una lógica de oportunidad en un mundo complejo, pero en donde los cuales te daba las posibilidades, las tecnologías y las propias facilidades de transporte, estar con tus productos, bienes y servicios a escala global. Bueno, por esos derroteros nos fuimos, pero pareciera que hoy día hay una suerte de mayor intención por fragmentarse, hay disputas ideológicas que no es nuevo en América Latina, pero que de alguna manera, por ejemplo, entre Bolsonaro, la misma presidente Alberto Fernández en Argentina, no hay posibilidades de diálogo, eso ha generado una paralización bastante importante de cualquier esfuerzo de mayor entendimiento y acercamiento y cooperación, por ejemplo, en el contexto del Mercosur. Entonces, todo eso está pasando y los líderes, los que están gobernando hoy día en América Latina, parecieran no tener tanta convicción de volver a hacer esfuerzos de materia de integración y hoy día más bien se habla de procesos de asociatividad o de cooperación más que de integración. Y posiblemente ahí el presidente Boris marca un punto de inflexión, particularmente se puede observar en el propio texto constitucional donde señala que preferente vamos a estar con América Latina y de alguna manera revisar todo lo que hemos hecho en materia de política exterior, Felipe. Claro, y es un poco también lo que se ha marcado a raíz también un poco de lo que fue la última Mercosur, donde estuvo
no me acuerdo qué tipo de miembros son de Chile hoy día en la Mercosur, Estamos en calidad asociado. asociado. Asociados y Perfecto. casi todos los bloques hemos querido participar en esa condición porque siempre manifestamos nuestra voluntad de estar con América Latina, pero por cierto, con nuestra política arancelaria no podemos conversar mucho con bloques que tienen altos niveles de aranceles para la entrada de productos, o sea, protegen su economía. Por cierto que Brasil es un monstruo en comparación a nosotros desde el punto de vista del tamaño, entonces ellos tienen capacidad industriales instalada, algo parecido pasa en Argentina. Chile apostó por ser un país, una potencia exportadora, y en ese sentido las tasas arancelarias que nos invitaban a entrar en un bloque como miembro pleno, como el caso del Mercosur, ciertamente iba totalmente contrario a lo que desde la década del 80 y después posteriormente ratificado al retorno de la democracia, Chile definió como una estrategia de inserción a nivel mundial. Claro, y eso y un poco la pregunta, que claro, como hoy, en la última Mercosur Chile fue como país asociado y de hecho la misma ministra de Relaciones Exteriores habló de como la intención de tratar de y estar mucho más inmerso en esta integración regional, en tratar de entrar incluso al Mercosur, marca un gran precedente también en el marco de lo que habla un poco la propuesta constitucional. Decimos, sí o sí vamos hacia la priorización de la latinoamericanización, perdón, de las relaciones internacionales. Y eso también puede jugar un poco quizás en contra de lo que hemos hecho históricamente como un país abierto al mundo, con esta idea de economía abierta, de libre comercio. Hoy día ya hablamos más un poco de lo que tiene que ver con la cooperación, más que tratados económicos. El mejor ejemplo hoy día es la Alianza del Pacífico y el tratado del CPTPP. Y y también hay otro ejemplo quizás como que está haciendo un poco lo que hicimos nosotros antes, pero hoy día, y que tiene que ver con Uruguay, sobre que es un país que hoy día está en el Mercosur y está tratando de pelear contra la corriente en el marco de lo que propondría el Mercosur. ¿Cómo eso al final a qué podría llevarnos si es que efectivamente no interiorizamos más en el Mercosur? ¿Qué pasaría si definitivamente ya nos vamos con miembro pleno? Cosa que no creo que pase, pero por temas políticos, más bien ideológicos políticos, pero ¿qué pasa en el caso de que ocurra? No, no te entendí la pregunta. Hiciste una pregunta y salió entrecortada. ¿Qué pasaría Ah, con? ¿qué pasaría si nosotros, en el caso de, porque yo no creo, que entremos al Mercosur, Ah, respecto a, por ejemplo, a lo que está haciendo perfecto. Uruguay, que va muy en contracorriente a lo que está pasando hoy día? Mira, si Mercosur completo no cambia su política, particularmente el tema más sustantivo, que es el tema arancelario, que comentaba hace algún momento, evidentemente nosotros tendría que tenemos en muchos productos arancel cero, tenemos prácticamente una política unilateral, es decir, nosotros bajamos unilateralmente los aranceles para comerciar con todo aquel que quiera hacerlo con Chile. Ujú. Pero en ese sentido, si nosotros entráramos un bloque como el Mercosur, y eso significa aumentar ciertas lógicas arancelarias, que eso sea la condición para poder ingresar, como ha sido hasta ahora, y no cambia esas reglas del juego, evidentemente tendríamos lo que algunos economistas denominan desviación de comercio, porque muchos bienes y productos y servicios que nosotros son competitivos a entrar a nuestro mercado, que vienen de Corea o que vienen de otras partes del mundo, si nosotros les ponemos tasa arancelaria más alta, probablemente va a significar que estos productos nosotros eventualmente los podríamos traer desde América Latina. La pregunta es si eso afecta el producto, la calidad, la misma calidad de producto que están entrando a nuestro mercado y además a qué precio estaríamos por lo mismo o por menor calidad pagando más por el solo hecho de haber hecho ese cambio desde el punto de vista del acuerdo de política arancelaria, de cuánto es el impuesto que tú cobras por ingreso de productos importados. Entonces, todo eso que ha sido como una máxima de Chile en cautelar la estrategia de inserción, que eso le ha dado musculatura para estar negociando desde la Unión Europea con el NAFTA, con Estados Unidos, particularmente Canadá y México, por ejemplo, y de los cuales América Latina en este minuto representa en torno a un 8-9% de todo nuestro intercambio. Si tú a través de un acuerdo político, si a acuerdo de un bloque, te haces socio pleno y te integras en ello, cambiando esas condiciones, muy probablemente vamos a modificar los niveles de relaciones comerciales, de bienes y servicios
con los países latinoamericanos, pero a un costo que Chile no tenía por estar básicamente con alianzas y asociaciones de carácter más libre, más de libre comercio. Sería una mirada distinta, estratégica, al parada por una mirada política. La pregunta es si eso nos va a dar más estabilidad o menos estabilidad, entendiendo que nuestros países de nuestra región viven momentos de bastante convulsión interna, algo parecido a lo que estamos viviendo nosotros, por cierto, con instituciones bastante descreídas, con dificultades en la gobernanza. Ahora, también ese es un fenómeno que de alguna manera tiene una arista internacional. Digamos que las democracias liberales en general, se puede sostener que están bastante cuestionadas en términos de su capacidad de mantener la estabilidad del sistema político. Estas demandas, cada ampliación de demandas ciudadanas, pero no me quiero desviar de tema, pero de alguna manera está en todo el régimen democrático, pero también creo que hay que tener especial atención de que América Latina no tiene una claridad para dar un paso estratégico de estas características, de que te puedan brindar cierta estabilidad a los países con los cuales te asociarías. O sea, hay que ver la situación en que está Brasil y Argentina, que son los dos grandes dentro del Mercosur, para poder afirmar lo que estoy señalando, que lo vemos a diario en la prensa internacional, los indicadores que tienen desde el punto de vista macroeconómico, las tasas de desempleo, los niveles de inversión. Nosotros podríamos entender, y particularmente la crispación política que viven estos países, podríamos señalar que finalmente vamos a entrar a bloques donde nos vamos a repartir probablemente más pobreza que otra visión. Yo he sido toda mi vida más o menos integracionista, buscando la cooperación y el entendimiento. Y en América Latina, mirado un poquito de historia, ha sido especialmente complejo. Tuvimos figuras como la de Eduardo Frei Montalva, digamos, estamos hablando del siglo pasado, que impulsaron el diálogo latinoamericano. Cardoso en Brasil y un montón, podríamos nombrar a muchos estadistas de América Latina que buscaron estos cauces, pero entre el populismo, los caudillismos, las visiones ideológicas encontradas, no ha sido un espacio fértil para ello. Hoy día el mundo no está tendiendo a tener más procesos de integración, sino que por el contrario. Y segundo, la inestabilidad y las condiciones del entorno que nos ha empujado a la globalización, tampoco pareciera ser demasiado sensato y tener e impulsar una política de estas características, que, como te insisto, no está en un programa de gobierno, está en rango constitucional. Claro, y en ese sentido, un poco lo que afirma usted, que al final no serviría mucho, por lo menos a largo plazo, de combinarnos con los países latinoamericanos, a pesar de que compartimos geográficamente la zona y de cierta manera geopolíticamente también. Por algo también se ha generado también una integración ideológica tan fuerte, por ejemplo, como lo podemos ver con el Foro de Sao Paulo o el Foro del Prosur ahora. Pero Sí, también sí. creo, Hay alianzas. por otro lado, que económicamente, o sea, viéndolo ya del lado económico, no, ya sería mucho más complejo, porque sería tratar con países con índice de competitividad sumamente bajo, comparado con nuestra política de Estado de relaciones económicas internacionales, que siempre ha sido buscar siempre compararnos con países mucho más competitivos. Entonces, ahí yo creo que es un punto como que ahí que no tendría sentido como dar como ese paso, dado el contexto histórico, como usted menciona, con los demás países de Latinoamérica, dada la crispación geopolítica que hay en la región, dado también ese problema de competitividad, que podría al final terminar bajándonos como un país chiquitito, y ya hasta no llegamos. ¿Qué consideración vamos a tener a nivel mundial? Digamos, en ese sentido. Sí, exactamente. Yo creo que tenemos tantos temas y amenazas, riesgos comunes, que ahí podríamos poner un foco de entendimiento. Tenemos desde los temas no resueltos de materia migratoria, no hemos sido capaces de cooperar en ese escenario que ha sido dantesco, tantos haitianos, venezolanos, en su momento fueron colombianos, no hemos sido capaces de articular las cancillerías. Podríamos partir por cosas fundamentales y propias del derecho internacional humanitario. Tampoco fuimos muy capaces de cooperarnos en tiempos del COVID. Chile fue una excepción, apoyó a algunos países, pero muy puntuales, pero no fuimos capaces de organizarnos de mejor manera, sino que se vio una competencia a todo nivel y de una manera bastante escandalosa, bien reñido con lo que puede ser un espacio un poco más fraterno o de común entendimiento. No hemos cerrado los canales de diálogo,
diálogo. Hay países en la región que todavía no tienen relaciones diplomáticas, como Chile y Bolivia, por ejemplo, donde evidentemente hay que hacer algún esfuerzo por normalizar las relaciones, estabilizarlas, de países vecinos que se necesitan unos de otros. Son tantos los temas, de hecho, para qué decirte, todos los materias de narcotráfico, donde está haciendo el gran azote que está viviendo Latinoamérica, donde podríamos cooperar muchísimo en inteligencia, policía, trabajo conjunto. Finalmente, son tantos los aspectos en los cuales necesitamos entendernos, por tanto, en partir por bloques económicos, grandes megaproyectos, cuando no tenemos lo básico, lo primero, cuando hemos dejado de entendernos y de relacionarnos, de reconocernos como parte de una propia casa común. Yo creo que todo eso, por cierto, que hay que avanzar, pero sin duda en los otros proyectos que tienen más bien con el ámbito comercial y económico, se pueden ir teniendo avances, tener perspectivas comunes. En la Alianza del Pacífico hay bastantes coincidencias entre los países miembros. Por lo tanto, yo creo que ese era un camino que hay que volver a retomar. Hay que tener nuevamente la credibilidad de los hombres y mujeres de Estado que representan a sus países, volver a tener confianza entre nosotros. Yo creo que eso es lo medular y lo que yo impulsaría ahora ya, porque estamos perdiendo mucho tiempo, seguimos discriminándonos, estamos de alguna manera casi sistematizando los distanciamientos, la falta de respeto entre los propios pueblos de América Latina, quienes los representan, por cierto. Hace poco salió incluso en el debate entre el presidente Bolsonaro y el presidente Lula una intervención respecto a Chile. Yo creo que no corresponde, no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas y hoy día lamentablemente se está empezando a hacer costumbre. Pero un poco en marco del populismo como notable que se ha ido armando a lo largo a nivel mundial a esta altura. Ya no podemos hablar solamente de Latinoamérica, podemos partir por lo que pasó en Estados Unidos, con la elección Trump-Biden, podemos ver el problema de Francia también. Y claro, en particular podemos ver el caso de la América Latina y el Caribe, que sí ha sido una constante populista en décadas. Pero sin embargo ya estamos arrastrando un problema a nivel mundial y hay que ver de alguna forma cómo resolviéndolo y cómo también Chile podría liderar en ese sentido las relaciones internacionales. Sí, o sea, mira, yo creo que no tenemos la capacidad de liderarlo, pero sí podemos tener la capacidad de ser soporte, apoyo, diálogo y entendimiento. Yo creo que ahí podemos acompañar cualquier proceso y ser un Estado, como lo hemos hecho históricamente, siempre respetuoso de los principios jurídicos del derecho internacional, siempre respetuoso en el diálogo con nuestros hermanos latinoamericanos y con todo el mundo, por cierto, pero generalmente uno parte primero por su casa y su vecindario. Esa es América Latina, y yo creo que esas son las formas que nunca debemos perder, pero sin duda lo que hemos perdido es capacidad de asociación para temas que nos afectan a todos, y no estamos en los debates, no estamos ocupando el multilateralismo, lo hemos dejado aparcado y estamos siguiendo un poco la huella de lo que estamos viendo que están pasando en otras latitudes también, por cierto. Claro, entonces, claro, haciendo como un resumen, de alguna forma podemos tratar de como generar ciertos avances con nuestros países vecinos, que como dice usted, el vecindario. Ahora, siempre y cuando también esté como este marco de estabilidad y estén las condiciones también de cooperación, porque se ha visto que no había un marco de cooperación desde varios años ya, porque digamos, con parte de toda la década anterior que se perdió en ese sentido, como que hemos estado estancados en esta peleas como ideológicas, como de integrémonos, pero para vencer como a cierto sector, en el fondo. Y ahí en ese sentido se iba abandonando ese sentido integracionista, así como más, no sé si más puro, pero más profundo, podríamos decirlo. Sí, nos perdimos el sentido de vivir en el espacio común. Insisto, tenemos tantas problemáticas, los mismos desafíos que tiene la inteligencia artificial por colocar temas de economía, porque entiendo que el programa se llama Economía Simple, de verlo, cómo nos va a afectar a toda América Latina. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en crear cadenas de valor conjunto para enfrentar mercados
tan atractivos como los del Asia-Pacífico, donde necesitan grandes cantidades y por separado no somos capaces de ingresar de mejor manera, con valor agregado a esas latitudes. A China, particularmente, por cierto, una tremenda economía creciente, convirtiéndose en un nuevo eje de polo de desarrollo global, y no somos capaces de crear valor agregado. Tampoco hemos podido hoy día en las actuales circunstancias que estamos viviendo, por ESCO, tener una plataforma de acción conjunta sobre los desafíos que se nos vienen. La inteligencia artificial no es para mañana, ya llegó y nos va a empezar a pegar muy fuerte en el empleo, en nuestra capacidad de cohesión social, y no solamente a Chile, sino que toda América Latina. No tenemos una voz única en los foros internacionales, nuestras diplomacias están alicaídas y con poca capacidad de ponerse de acuerdo para estos grandes temas. Por cierto, las pandemias, las crisis pandémicas probablemente van a ser hoy día cada vez en tiempos más frecuentes, van a ser más frecuentes, van a ser más recurrentes, y todavía no generamos una estrategia más o menos de común, no solo en búsqueda de la vacuna, sino que hay muchas otras cosas que tú tienes que articular. La misma movilidad de los ciudadanos, la restricción del espacio aéreo, las coordinaciones en materia de política migratoria. Bueno, hay tantos elementos en los cuales todos los temas de los recursos naturales, por cierto, también nos está afectando a todos. América Latina tiene grandes acueductos de agua dulce, y en donde sabemos que el gran problema que va a haber en corto plazo más va a ser la sequía. ¿Cómo estamos articulando eso? ¿Cómo estamos haciendo diferencias desde el punto de vista de aceptarnos y para una política para mitigar el cambio climático? Eso se puede hacer mucho mejor de manera conjunta, transmitiendo experiencia, buscando mecanismos para traer tecnología que nos permita mejorar nuestros procesos productivos. Bueno, hay tantos temas, y la verdad es que nos seguimos quedando y seguimos mirando lo que pasa en el mundo, y además hoy día estamos especialmente distraídos por las divisiones que tenemos hacia el propio interior del país. Sin duda eso es un gran problema también. Hay que superar esta situación de crisis y superarla de buena manera. De todas maneras, profesor, usted tocó un tema, lo tocó de manera muy indirecta, pero yo creo que es fundamental preguntarle sobre qué opina usted sobre esta política exterior turquesa, que ahí se embarca un poco de abarcar más temas como, por ejemplo, el cambio climático, como el desarrollo más integral como de las diferentes zonas, tratar el temas como de equidad de género, y quizás se podría abarcar todo esto en un punto más grande, que es lo que podemos hablar del desarrollo sostenible, los mismos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. ¿Qué opina usted de ese tipo de política exterior? Bueno, usted también que tiene más conocimiento de ello. Creo que está un poco de moda y me parece bien, no lo digo con cierto aire peyorativo, despectivo. Me parece muy bien, y me parece que el país no está descubriendo estos temas solo ahora. Por suerte se le ha dado un mayor espacio al diálogo y al debate desde ese punto de vista. Está en el programa de gobierno, por cierto. Esto viene de antes, hemos tenido esfuerzos importantes en materia de los lugares de sacrificios que hemos instaurado. Hay una suerte, bueno, el anuncio también del cierre de ventanas, y por otro lado la protección de los fondos marinos. Han habido avances que vienen de distintas administraciones, a lo mejor muy tímidos para realmente lo apremiante del problema. Pero por cierto, yo creo que hemos ido avanzando. Hay bastante más sostenibilidad en materia agropecuario, incluso en la explotación de algunos recursos naturales. El mismo bosque nativo está más protegido que antes. Ahora, todo esto sin duda, sí, lo hay que señalar, parece insuficiente, porque Chile va a ser uno de los países más afectados del planeta respecto al cambio climático. Lo estamos viendo en los sectores productivos, pero también lo estamos viviendo que en el mediano y largo plazo vamos a tener algunos problemas bien complejos con materia de manejo de recursos hídricos, que no son en la misma problemática en todas las regiones. En algunas son mucho más acuciantes que en otras, pero pareciera que no estamos proyectando una inversión importante en desalinización, por ejemplo, en algunas regiones más complejas. No estamos generando la infraestructura que se requiere en otras regiones, las carreteras, para conducir el agua. Pareciera que no es una solución relativamente sostenible en el tiempo. Bueno, hay una discusión técnica muy interesante. Avanzamos en una legislación importante en el uso del agua, enhorabuena, pero yo creo que los desafíos en muchos ámbitos están muy presentes. Y yo creo que en eso, que debiera ser el diálogo número uno, porque no solamente afecta a Chile, sino que al mundo completo, pero también a la América Latina de cierta manera, nosotros debiéramos
además, impulsar una conversación sobre esos desafíos. Por tanto, me parece enhorabuena la definición de una política turquesa. Por cierto, que ha estado un poco aparcada porque estamos más bien preocupados de otros grandes temas que hoy día atraviesan en nuestra discusión a diario, digamos, en vista de un plebiscito el 4 de septiembre, que es lo que nos convoca hoy día justamente a conversar. Por tanto, no me cae la duda que la Cancillería algunas acciones deben estar haciendo en relación a ese tema, pero por ciertamente el foco está en la discusión sobre el constituyente, que hay otros aspectos que pareciera que están inclinando la balanza para una u otra opción, muy distanciado de lo que es precisamente el tema de la sostenibilidad medioambiental, que debiera ser uno de los temas de gran interés. No pudimos hacer la COP en Chile por razones de la crispación social que vivíamos en el país. Hemos estado desatendiendo los grandes problemas porque estamos viendo uno que en casa, que es bastante importante, por cierto, pero que tenemos que resolver y que además de la mirada histórica, esas crisis institucionales, el país las ha vivido acá unos 40, 50 años. En cambio, la crisis climática que estamos viviendo hoy día, por cierto, es un nuevo cambio a la humanidad, a la especie del género humano, que vamos a tener que aprender a sortear, y para eso se necesita más asociatividad y cooperación que nunca. Eso es lo que quiero enfatizar, y por tanto, sobre economía turquesa vamos a estar conversando, yo creo que por bastante tiempo, pero vamos a tener que actuar relativamente rápido. Sí. Claro, en ese sentido, hay una urgencia en todos estos temas de sostenibilidad, ya sea el tema climático, ya sea, por ejemplo, otros temas que se han visto dentro de la misma política turquesa, como podemos ver temas de equidad de género, y de reducir la brecha al final. ¿Y usted, qué piensa usted, profesor, volviendo nuevamente al tema de la propuesta constitucional? Si a través de esta propuesta, bueno, en particular sobre el inciso tercero que habla sobre la declaración de América Latina como zona prioritaria, porque los otros dos incisos que hablan ya de los principios sobre las relaciones internacionales, los derechos humanos y todo eso, que yo, en ese sentido yo creo que está todo súper bien, solo queda la duda de ese inciso sobre América Latina. ¿Qué opina usted sobre si no estamos con esta propuesta de este inciso, del artículo 14, nos estamos acercando más hacia una política turquesa o estamos volviendo quizás un poco más hacia atrás, hacia las viejas políticas cepalianas que quizás añoró tanto Raúl Preswich respecto a esta era integracionista de los 70? Excelente pregunta. Mira, yo creo más bien que un retorno más bien a la mirada cepaliana. Yo creo que tiene mucho más que ver con eso, porque lo de la turquesa, precisamente en nuestra región no hay demasiados ejemplos de aquello. De todos lugares tú puedes ganar experiencia, en todos tienen algo que señalar en virtud de estas materias. Por cierto, nuestros pueblos originarios tienen mucho que opinar al respecto. Sin embargo, como política eficiente en materia de mitigación del cambio climático, de políticas que van reduciendo los gases contaminantes, particularmente los gases de efecto invernadero, ciertamente no es América Latina el gran ejemplo, digamos. Y sin duda sí tenemos algunas cosas que son bien importantes, como la propia Amazonía. Tenemos que preocuparnos de no destruirla para que no nos afecte más, pero va en una línea distinta. Yo creo que la preferencia más bien por América Latina tiene mucho más que ver con ideas cepalianas, tiene más que ver con ideas de generar un nuevo mercado, un mercado latinoamericano, es construir nuestra casa común de América Latina, pero desde una perspectiva en que lo hemos intentado hacer varias veces y no ha sido sostenible ni en lo social, y ahora posiblemente bastante menos en lo medioambiental. No significa que, por cierto, no hay que conversar. Creo que eso lo he sido majadero, en que hay muchos temas que sí tenemos que acercarnos y entendernos, pero yo lo veo más cercano a una lógica cepaliana, más que a la política turquesa o la política más vinculada con materia de sostenibilidad medioambiental y social. Creo que va más en ese entendimiento. Y una segunda derivada que te quería comentar, que hoy día también está afectando a la política exterior, o podría afectar a la política exterior de aprobarse el texto constitucional, es que finalmente la propia restitución de tierra, la propia política de darle principios de autonomía y autogobierno y autodeterminación a los pueblos originarios, el consentimiento para cualquier, que por cierto puede colisionar con varios de los tratados que tenemos en este minuto vigente en materia económica o de inversión o lo que fuere, por el tema de no tener el consentimiento de los pueblos originarios, que si bien se han comprometido a reformarlo en caso de ganar la opción apruebo, también tendríamos que señalar que ese mismo cambio necesitaría
del propio consentimiento del pueblo originario. ¿Y por qué lo coloco esto desde el punto de vista de la política exterior? Es porque algunas expectativas respecto a crear espacios de autonomía no llegan solo hasta el límite con Argentina. Por cierto, que cruzan la frontera y desde el punto de vista de que tú empieces a reconocer territorios más bien, más que de territorio chileno, sino que de su subgrupo nacional y comienza a tener denominaciones tales como el Gualmapu u otras, efectivamente van a erosionar, complicar las relaciones con el propio argentino y probablemente vamos a tener que a raíz de lo que pueda suceder eso desde el punto de vista de las demandas por nuevos derechos de separación o de una autonomía financiera o precisamente de vetar o no consentir cierta producción en las zonas en las cuales se pueden sentir afectadas por mantener sus costumbres, lo que fuera, puede ser un buen ejemplo para que en otros lugares de Latinoamérica se avanzara en direcciones parecidas. Me parece que primeramente habría que mirar lo que puede suceder en Argentina y en ese sentido también modifica o tiene algún impacto o injerencia en nuestra propia política exterior. Claro, eso es súper importante lo último que comentó usted sobre un poco esta fragmentación a través de ciertas autonomías territoriales que al final van a terminar, no sé si, no sé a qué tal punto podría favorecer o desfavorecer la coordinación a nivel nacional de estas autonomías y de ahí llevar esa coordinación con los otros países, digamos en este caso Argentina, o podemos ver el caso de Perú con Bolivia, que ahí también tenemos otro flanco el cual se ha tratado de cubrirlo de la mejor manera posible. Así es. Son temas que dan para revisarlos una y mil veces, pero uno más ve las puertas que se pueden abrir en caso de aprobarse el texto y esto llevarlo a la política exterior. Hay una mirada estratégica, hay una mirada de seguridad, hay una mirada de inserción en el mundo, hay una mirada desde un cambio de morfología en el país, que puede uno hacer distintos escenarios y tratar de proyectar lo que eso va a significar. La pregunta de fondo si es que el nuevo texto traería más o menos conflictos que los que ya tenemos. Yo tengo la impresión de que en algunos casos puntuales de estos grupos subnacionales que reconoce el texto plebiscitar, se podría significar algunos inicios de una mayor conflictividad, particularmente porque van a haber algunos que van a intentar asociarse, puede ser que nunca lo logren, pero asociarse en términos de conseguir que las personas que tengan ese derecho de autodeterminación comiencen a exigir cada vez más autonomía en lo financiero, en lo social, en lo administrativo, y eso incluso abrir las puertas, como pasó en Cataluña o lo que pasa en otras latitudes, para empezar los espacios de separación. Y eso en sí mismo es un conflicto, suceda o no suceda. En los conflictos en Cataluña, que no se ha logrado independizar, pero el conflicto se ha gatillado igual, ahí lo hemos visto cómo se monitorea, es parte de la vida de los conflictos, pero también hay textos que lo facilitan o que de alguna manera buscan más bien la unidad nacional. En este sentido, aquí queda muy abierto a que en un tiempo más tengamos este tipo de demanda y que, por cierto, van a afectar nuestra mirada de política exterior, a no dudar. Claro, y eso lo mencione o lo permita o lo prohíba incluso el texto constitucional respecto al tema de la secesión, que es un poco lo que menciona usted, que bueno, podría ser ya, esto es difícil que ocurra, pero supongamos en el caso ya muy extremo, podría ocurrir ahí, ahí sí que se complicaría la política interior y con ello la política exterior de Chile en ese caso. Exactamente. Exactamente. De hecho, los alcances de algunos señalan que las autonomías territoriales de los pueblos originarios no podrían ni siquiera permitirse, o ellos podrían permitir o no el ingreso de las propias Fuerzas Armadas de Chile. Yo creo que es una visión maximalista. Lo dijeron algunos constituyentes representantes de esos pueblos, pero me parece que eso de alguna manera tiene viso de fragmentar derechamente ya el territorio nacional. No creo que sea mayoritario ese sentido, pero lo que uno tiene que ver y interpretar de la norma, más o menos los escenarios que se abren, insisto con eso, porque finalmente las evoluciones de estos procesos van modificándose y una vez que tengamos que empezar a definir qué se va a entender claramente por autodeterminación, qué se va a entender claramente por autogobierno, etcétera, etcétera, podemos poder entender que detrás del principio de autodeterminación de los pueblos, como en el siglo XX, se entendió que era el proceso de independencia de quienes vivían bajo potencias coloniales.
Sin duda, el derecho internacional no reconoce eso para estados nacionales como el de Chile hoy día, pero más allá de que el derecho internacional lo reconozca, no, lo que importa es más o menos la interpretación que se le haga al texto constitucional del país, los actores que lo tengan que interpretar, entre ellos los tribunales de justicia y, por cierto, los propios mundos que se siente que es parte de su derecho, van a empezar a generar una interpretación respecto a qué significa que tengan los principios de autodeterminación y autogobierno. Entonces, abre todas estas discusiones y desde el punto de vista de la estrategia del país, de la geopolítica, son temas especialmente relevantes. Perfecto. Profesor, le tengo una pregunta que da para pensarlo bastante. Independiente de que se apruebe o no la propuesta constitucional, la pregunta es la siguiente. ¿Debió haberse constitucionalizado esta declaración de zona prioritaria en la propuesta? Mira, yo creo que eso ya lo conversamos. Yo no soy partidario de eso, lo dije hace un rato. Yo tengo la impresión de que eso es más bien de un programa de gobierno. Ahora, cuando tú quieres cambiar el paradigma para entender las relaciones internacionales, el mundo que te rodea, y ahí hay una mirada, si tú quieres, en el buen sentido de la palabra, ideológica diferente, claro, yo entiendo por qué está puesto ahí. Quieren precisamente cambiar la estrategia de modelo de desarrollo. Entonces es una discusión bien de fondo. Y en el fondo, a mí no me gusta, a otra persona le gustará cambiar la estrategia. Hay gente que no le gusta el modelo de regionalismo abierto, que estuvimos describiendo hace tanto rato, que en el fondo es generar que el país se transforme en una plaza de bienes y servicios para insertarse a la mayor cantidad de mercados en el mundo. Con una estabilidad política, eso invita a tener puertos, carreteras que te permitan generar servicios y transformarte, no sé, en potencia alimentaria o lo que Chile ha intentado, y generarte ahí un espacio de crecimiento que ha significado traer bastante inversión a Chile, pero hay otras personas que piensan muy distinto y creen en otros modelos de desarrollo con mucho más participación por parte del Estado, con una mirada mucho más puesta en la propia América Latina, donde nos miran, minimizan lo que puede ser la desviación de comercio y más bien quieren focalizar el eje, si tú quieres, de acercamiento político. Yo tengo la impresión, insisto, que esas son ideas cepalianas. Yo creo que eso no debiera haber quedado en la Constitución. Sin embargo, está allí, pero insisto, no está allí por un error o porque no fue pensado. Yo creo que por lo menos los 2/3 de la Asamblea pensó que era el nuevo enfoque en la política exterior, revisar la subsecretaría de Relaciones Económicas del país, empujarla hacia una mirada diferente a lo que hemos hecho tanto la Cancillería como los ministerios de Hacienda desde hace 4 o 5 décadas, particularmente yo hablaría más bien desde el retorno a la democracia, hemos legitimado esa política exterior. Y hoy día hay personas, hay grupos representados en el constituyente que piensan que hay que revisarla muy profundamente. En ese sentido, las distintas comisiones o el pleno de armonización quizás no hicieron su trabajo ahí. Yo creo que no podían porque es un tema que lo deben haber visto como de fondo. Mira, lamentablemente no hay actas de la Asamblea, entonces no es como cuando tú puedes para interpretar más señeramente lo que se quiso, lo que quedó plasmado ahí en el texto constitucional. Pero uno más bien por las discusiones, por el tenor, y lo asocia a otras discusiones como la plurinacionalidad, el enfoque de género y una serie de otros temas. Uno está de acuerdo con uno, no con otro, pero si uno ve el capítulo, ve el documento íntegro, tiene una coherencia desde un paradigma distinto ideológico que busca, sobre todo, yo diría que la deconstrucción de la República, como concepto de República y cambiarla por una situación que reivindica a los pueblos originarios, su organización política y social al periodo precolombino, antes de la intervención o de lo que significó en los periodos de conquista y colonia de los europeos en América Latina, particularmente los españoles, obviamente. Pero en ese sentido es como tratar de recuperar las distintas identidades. Exacto. Ha habido una eclosión del intento de las entidades. Eso es muy postmoderno. Y no solamente está pasando en Chile ni en América Latina. Y que se conecta también con que la autonomía subjetiva hoy día pareciera que se comprende como un desarrollo importantísimo dentro de ciertos colectivos. O sea, saliéndose un poco de la lógica del ciudadano que había establecido más bien las democracias liberales, donde el pacto social lo que primero te blindaba era garantizarte ciertos derechos individuales, personales,
frente a un Estado para que por ningún motivo, por ninguna razón, sobre todo después de lo que aprendimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Estado había ciertas cosas que debía cautelar y garantizar siempre. Pero hoy día esa cosmovisión, y en América Latina, si tú quieres, el constitucionalismo latinoamericano, los mismos pactos que tú nombrabas, los de Porto Alegre, Sao Paulo, han ido cambiando la mirada y más bien han dicho que es fundamental más bien desarrollarse en estos colectivos, en estos cuadros subnacionales, reivindicar el pasado precolombino, mirar que hay organizaciones políticas distintas a la República, sus instituciones, su división de poderes. Bueno, tiene una lógica distinta y de alguna manera tú lo ves plasmado eso en el texto constitucional. Claro. Y, profesor, última pregunta, así como para ir cerrando, porque estamos cerca de la hora. Que hace, no me acuerdo, 2 semanas, si no me equivoco, fue el cambio de mando en Colombia de Gustavo Petro. Y ahí hubo una declaración, quizás para algunos polémica, para quizás otros no, que tiene que ver con nuevamente con esta mirada integracionista de América Latina, pero que hablaban de pensar en ser una Unión Europea, e incluso tener una moneda común. ¿Quién se terminaría haciendo cargo de eso al final? De esa unión, según ustedes. Interesante pregunta. Mira, y eso vale a lo que ya hemos señalado. En este minuto, tanto Petro y en este con Alianza, con el presidente Boric, son los actores que de alguna manera han relevado la necesidad de nuevamente empezar, de comenzar a pensar en un futuro común, en América Latina o lo que fuera. Y por cierto, eso se puede tener una versión de aplauso, aunque insisto, vuelven con los moldes de integración, de esto se puedan conseguir Parece que se cayó. objetivos Parece políticos. que se cayó el profesor. Ahí está. Ahí Ahí volvió. está. Entonces, Revivió. ahí retomo lo que estaba diciendo, más bien son esfuerzos que yo veo por nuevamente levantar las posibilidades de tener un acuerdo de integración, pero partieron por la moneda cuando tú necesitas eso, particularmente, voy a decir, o sea, se necesitan muchas cosas, pero partamos, primero confianza en las instituciones, no la tenemos en las internas, imagínate a las que puedan ser suprarregionales, un banco central a nivel regional, ¿en qué país estaría? ¿Quién pagaría los costos? ¿Quién se meterían en tu política? Por ejemplo, si tuviéramos una moneda común, no sé si hubiese sido tan liviana la definición de permitir los retiros de las pensiones, por ejemplo, porque Claro. eso podría haber significado un problema macroeconómico, si bien nuestro país, población no es muy grande, pero la pregunta es si Europa, que llegó a la moneda común, no con pocas dificultades, por cierto, pero tuvo, por ejemplo, una gran Alemania que le dio la estabilidad al sistema, puso ciertas condiciones y requerimientos, se empujó por un proceso gradual, donde se confía en las instituciones, donde allá las reglas del gasto fiscal se respetan, bueno, más o menos, porque también se salen bastante los marcos de aquello, algunos más, otros menos. Sin embargo, ¿qué pasaría en América Latina donde no estamos acostumbrados a ese tipo de disciplina fiscal? No tenemos la posibilidad de tener un banco central a nivel sudamericano. Entonces, yo no sé cómo podríamos avanzar en esa moneda común, donde además las decisiones, cuando tienes régimen cada vez con tintes más populistas, pudiera significar que de alguna manera ni siquiera nuestras autoridades puedan tomar decisiones a nivel doméstico sin pasar por consultas a estas nuevas organizaciones que se tendrían que crear, estos nuevos cimientos para tener esta moneda común reconocida, y por tanto yo lo veo muy complejo en este escenario actual, con los déficits que tiene América Latina, con los bajos niveles de crecimiento, con los niveles de desconfianza en las propias instituciones de cada uno de los países miembros de América Latina, cómo podríamos avanzar rápidamente a esa moneda. Yo más bien veo las monedas únicas, un proceso que puede ser muy positivo, digamos, pero casi como el corolario de un proceso de reconocimiento, integración, de un fortalecimiento y trabajo conjunto, en donde se pueden también apoyar a quien tenga más deficiencia en un proceso, si tú quieres, de infraestructura, un poco pensando cómo lo hizo la Unión Europea en su momento. Por cierto, Claro. que a lo mejor no es el único modelo, pero una moneda ahora, con los niveles de inestabilidad que hay a nivel global, yo creo que ese es un camino que a lo mejor algún día podríamos aspirar llegar, pero para eso hay que tener muchas otras conversaciones previas en unas situaciones que ni siquiera tenemos ningún bloque regional que esté mostrando algún nivel de acercamiento, seriedad o ampliación, si tú quieres, de la propia asociatividad. Así que me Claro. parece.
Me parece como una idea muy interesante, muy soñadora, pero no la veo hoy día con posibilidades plausibles de poder materializarse. Perfecto. Y de hecho, en ese mismo sentido, el economista estadounidense Stiglitz hablaba un poco antes de ver los problemas que está pasando hoy día el euro, básicamente por todos estos problemas macroeconómicos que dejó la pandemia, que hablaba un poco quizás como de esta crisis a la que podía acercarse el euro, que básicamente pasó de estar fortaleciéndose de a poco lentamente y hoy día estamos viendo un euro muchísimo más debilitado de lo que está respecto al dólar. Y considerando también que en Latinoamérica tenemos una diversidad, pero diversidad de problemas políticos y económicos. Veamos el caso de Ecuador, por ejemplo, que si bien tienen una baja inflación, están dolarizados y son de los países más pobres, por lo menos de Sudamérica. Brasil, que es uno de los países con mayor participación en la economía, la economía mundial, también es uno de los países más pobres de Sudamérica. Entonces, aquí al final termina quedando Chile y Uruguay. Uruguay que ha ido lentamente construyendo una imagen de estabilidad que hoy día le está resultando a través de los gobiernos digamos, no me acuerdo cómo se llama el presidente que estaba antes de Tabaré Vázquez. Al presidente que nos cae bien a todos, lapsus, Claro, lapsus. no llegó el lapsus, pero bueno, el fondo viene armándose por años una política de Estado de promover la estabilidad y eso al final se logró concretar con la calle Pou, que al final ha terminado. Mujica, Pepe Mujica. Muchísimas gracias y al seguidor No y la muchas respeto gracias mucho. también a César que nos está siguiendo de Politichan Chile. Sí, pues, efectivamente, Pepe Mujica empezó con toda esta idea de que ya, si bien tenemos un pensamiento socialista, pero vamos armando una política de Estado que nos genere estabilidad y un bienestar para todos. Y eso también terminó implicando a la larga de a poco una mayor apertura que fue consolidando Tabaré Vázquez y hoy día la calle Pou. Sí, pero yo te digo, hay que mantener un sentido mínimo de realismo. O sea, Ujú, ni Uruguay ni Chile son capaces de tirarse al hombro mm, a la cantidad de habitantes que hay en la América Latina, menos, jamás lo aceptaría Brasil, menos Argentina. Entonces, la verdad es que eso a mí me parece, ni aunque tuviéramos cierta estabilidad o volviéramos a tener la que alguna vez tuvimos, porque ya no la tenemos, ni tampoco tenemos las reservas fiscales que tuvimos, hemos claro. soportado crisis, por cierto, y han tenido que hacerse uso de esos recursos. Y por tanto no lo veo. Yo siempre he señalado, si aquí en América Latina hay un proceso de integración y desde el punto de vista financiero que estamos hablando, si no lo empuja decididamente Brasil en concomitancia con algunos otros par de países, que ahí puede entrar Chile o puede entrar Argentina también, Ujú, no veo cómo, la verdad, no veo a pequeñas o medianas economías intentando imponer a grandes economías, grandes en el tamaño más que, pero capaz, o sea, no lo veo realista eso, no me claro, parece que eso es casi una conversación sería una conversación como entre sordos, claro, en el fondo, como que una falta pérdida de tiempo esa absoluta. la capacidad de liderazgo y capacidad de tener una espalda para soportar al final todo este proceso de integración. Porque al Exactamente. final, si bien tenemos el tema de la estabilidad de Uruguay, y bueno, lo que decía usted de la estabilidad que teníamos en Chile, no es suficiente en comparación con la pelea permanente de egos que tiene hoy día Argentina con Brasil. Exacto. La Y que pregunta siempre es ha si de estar la tenido, confianza. Si eso es lo fundamental, las instituciones le hacen la confianza, lo demás es muy importante, la discusión técnica, por cierto, que también lo es, pero aquí en las confianzas, yo creo que en América Latina no hay mínimos para impulsar algo por el estilo. claro, ahí en ese sentido donde está quizás el desafío de ir enfrentando, sea en texto de política, en cuanto a política de Estado, perdón, sea con texto constitucional, sea con distintos procesos internos, externos. Al final el desafío es buscar esos diálogos y tratar de buscar un mayor liderazgo también. Sí, por cierto, ahora los liderazgos en América Latina están escaseando bastante. Yo recuerdo el último relativamente importante fue el del presidente Lula, que hizo algunos alineamientos muy interesantes cuando estaba en el BRIC. Él, por cierto, que después ha caído paulatinamente y gradualmente la capacidad de influencia del Brasil. Pero claro, efectivamente él intentó en algún minuto posicionarse en eso.
pero no, ya no tenemos quién va a ser líder de América Latina. Y por cierto, con cierto realismo, que además de decir cosas, las haga, o sea, pensar, decir y actuar en coherencia. Eso es un gran déficit en América Latina. Claro. Bueno, profesor, le quiero ceder un minuto con las últimas palabras al público que nos ve. No, yo solamente te quiero agradecer el espacio de conversación. Me parece, yo espero que haya sido de interés para las personas que nos estuvieron escuchando, viendo, que haya sido de algo de provecho. Yo con todo gusto y te agradezco mucho este espacio. Creo que te felicito por él. Son momentos en que uno puede hablar con cierta tranquilidad, no apremiado de la cápsula ni de la cuña precisa, sino que Claro. uno puede desarrollar ideas y con la libertad con la cual llevaste la conversación. Así que muchas gracias. Ujú. Muchísimas gracias a usted, profesor. Y bueno, y mandarle un saludo también especial a una seguidora que está acá, que fue estudiante de Derecho acá de la San Sebastián, precisamente. Que ahí nos ha estado comentando bastante, Catalina Felipe. Perfecto. Sí, Claro, ahí le mandamos un mente saludo especial. internacionalista. Ella estudió ¿Cómo? Derecho, le encanta el mundo del derecho internacional, las relaciones internacionales, así que no, una muy buena alumna en esas materias, le encantaban y siempre fue muy participativa. Ujú. Saludos a ella. Ya, pues, profesor, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a toda la comunidad de Economía Simple por estar acá, por ver, por quedarse acá y el video en vivo estará listo mañana en el perfil, así que para quien no haya podido verlo completo, va a estar mañana a primera hora. Bueno, Chao. abrazo, profesor, que esté muy bien.